Buen día, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a desarrollar de la unidad 8 del pasivo los puntos 1, 2 y 3 del programa correspondientes a deudas comerciales, deudas financieras y deudas fiscales respectivamente. En esta unidad vamos a ver el tratamiento de las obligaciones que deben ser satisfechas por el ente en el curso de su vida. Al estudiar el origen de los recursos del ente, hemos dicho que estos son aportados por terceros, por los propietarios y también autogenerados. Entonces, podemos decir que el pasivo constituye la fuente de financiamiento ajena o de terceros. Como podemos ver en la estructura patrimonial, el pasivo representa los derechos de terceros sobre los recursos del ente. El pasivo está constituido por un conjunto de deudas y o compromisos que el ente contrae con terceros, cuantificables en unidad de medida, en este caso moneda de curso legal. Las normas contables profesionales nos dicen que el pasivo comprende las obligaciones ciertas, determinadas y determinables, y los importes estimados para hacer frente a contingencias. Cuando estamos nosotros en presencia de una obligación cierta, cuando, habiendo acontecido el hecho que las origina, esto es cuando el bien o servicio ha sido recibido de conformidad, se conoce la persona beneficiaria, la fecha y la forma en que debe cumplirse la obligación y también el monto a satisfacer. Ahora bien, cuando estas obligaciones ciertas son determinadas. Esto es cuando, existiendo certeza respecto de la obligación, el valor del bien o servicio ha sido establecido por quien cede el bien o presta el servicio y ha sido aceptado por quien recibe el bien o utiliza el servicio y debe abonar el valor de los mismos. En este caso, quien cede el bien o presta el servicio es el proveedor y quien recibe el bien o utiliza el servicio es la empresa. Entonces, en este caso, la empresa cuenta con la documentación respaldatoria, por ejemplo, una factura de un bien o servicio, cuando la empresa ha realizado la compra, por ejemplo, de mercaderías o ha realizado la contratación de un servicio profesional. Cuando esta obligación cierta es determinable, cuando el valor de los bienes o servicios no ha sido aún establecido por quien cede el bien o presta el servicio y tampoco aceptado por quien recibe el bien o utiliza el servicio. La determinación en este caso debe hacerla entonces el deudor para poder registrar el compromiso o la deuda cierta. Esta situación se da en operaciones de servicios recibidos donde se emite una factura de manera periódica, por ejemplo, mensual, ya sea por servicios de telefonía, de luz, de gas o de internet. En este caso, la empresa no cuenta con la factura de luz que informa el valor de estos servicios recibidos en un determinado mes y debe entonces proceder a realizar una estimación objetiva de ese valor. ¿En qué oportunidad procede entonces la empresa a realizar esta determinación? Lo hará en forma mensual si es que la empresa realiza un reconocimiento mensual de las variaciones patrimoniales que generan estos gastos. Es decir, en este caso, la empresa podrá verificar las facturas anteriores, de periodos anteriores, y fijarse, por ejemplo, en el caso de la luz,
si este consumo de luz ha sido regular en los últimos periodos. Entonces podrá considerar como valor de este servicio el de la última factura, por ejemplo. Y lógicamente también deberá proceder a determinar este valor al cierre del ejercicio. Entonces, en este caso, se hará la determinación en base de la evaluación de los hechos posteriores al cierre. Es decir, la empresa tendrá que realizar la búsqueda de la factura recibida entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables. Otra norma contable profesional, en este caso la resolución técnica número 16, nos dice que un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona, o es que puede ser física o jurídica, o es muy probable que ello ocurra. O cuando la cancelación de la obligación es ineludible o altamente probable en caso de ser contingente, o cuando debe efectuarse y que esta obligación deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. Este concepto que da la norma abarca tanto las obligaciones legales, incluyendo las que nacen de los contratos, como también las asumidas en forma voluntaria por la empresa. Entonces, ¿qué características deben darse para que pueda considerarse la existencia de una obligación? Según lo establecido por la norma. En primer lugar, esta obligación debe ser de cumplimiento ineludible, es decir, debe tratarse de una obligación ineludible de entregar a otro ente una suma apreciable en dinero o un activo de valor equivalente, o prestarle un servicio en una fecha que se halle determinada o pueda determinarse. Además, no debe existir ninguna posibilidad de evitar la entrega de algún activo para extinguir esa obligación. Y además debemos tener siempre presente, con referencia a lo que la norma dice, debido a un hecho ya ocurrido, que este hecho que genera la existencia de la obligación tuvo que haber acontecido antes de la consideración de la obligación como tal, o bien en forma simultánea con el hecho o el acto que haya generado esta obligación. Pasemos ahora a analizar la clasificación del pasivo. En función de su grado de exigibilidad, este pasivo se puede clasificar en deudas ciertas y exigibles, que son aquellas que existen, que están debidamente cuantificadas y que tienen un plazo de vencimiento preestablecido, es decir, son deudas que la empresa tiene de manera planificada y que debe pagar, es decir, no las puede eludir ni evitar. Y también, según el grado de exigibilidad, pueden ser contingentes, deudas contingentes, pasivos contingentes. Son aquellos importes estimativos, digamos, que la empresa determinó a fin de poder afrontar alguna situación contingente que pueda en el futuro transformarse en una obligación cierta. En función del criterio de temporalidad, o también podríamos decir en función al tiempo de cancelación, estos pasivos pueden clasificarse en corrientes y no corrientes. Serán pasivos corrientes, entonces, los exigibles al cierre del periodo contable y aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo
al que corresponden los estados contables. Y serán pasivos no corrientes, aquellos exigibles con posterioridad a los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que corresponden los estados contables. En función de la moneda en que se contraen estos pasivos, podemos tener deudas en moneda nacional, que son aquellas contraídas y pagaderas en moneda de curso legal. Y también podemos tener deudas en moneda extranjera, que son aquellas contraídas en moneda extranjera, que para poder registrarla, la empresa tendrá que convertir a moneda de curso legal aplicando el tipo de cambio vendedor. Estas deudas en moneda extranjera pueden originarse porque, por ejemplo, la empresa realiza operaciones con algún proveedor del exterior o cuando contrata financiamiento en el exterior o también cuando contrata financiamiento en un banco nacional, pero en moneda extranjera. Según su naturaleza, los pasivos pueden clasificarse de la siguiente manera. En deudas comerciales, en este caso, se trata de deudas contraídas por la empresa con terceros, pero son por operaciones relacionadas con su actividad principal. En este grupo de deudas comerciales vamos a incluir también los anticipos de clientes recibidos a cuenta de futuras compras, ya que estos anticipos de clientes también tienen carácter comercial. Luego tenemos las deudas financieras. Estas deudas provienen de préstamos dinerarios solicitados por la empresa a favor de solicitados por la empresa a bancos o a otras entidades financieras no bancarias. Luego, las deudas sociales, que son aquellas originadas por tener la empresa empleados en relación de dependencia. Dentro de este grupo también vamos a considerar las deudas que la empresa tenga con organismos previsionales en razón de los empleados que la empresa tenga en relación de dependencia. Luego tenemos las deudas fiscales o impositivas por impuestos, tasas y contribuciones que la empresa debe abonar tanto al Estado nacional como provincial o municipal. Y luego tenemos las deudas societarias, que son aquellas contraídas con los socios o accionistas de la empresa. Y por último, las otras deudas, que corresponden incluir en esta clasificación de otras deudas todas aquellas que no encuadran en las anteriores categorías. Acá podemos observar la estructura prevista para el pasivo por las normas contables. En este caso, tenemos el pasivo clasificado en pasivo corriente y pasivo no corriente, y tenemos los componentes de estos pasivos, pero a nivel rubros. Es decir, que los rubros que integran este pasivo corriente son las deudas exigibles, que pueden ser deudas comerciales, en este caso las deudas financieras van a ser incluidas en este rubro de préstamos. Las deudas sociales van a estar consideradas en este rubro de remuneraciones y cargas sociales. Las deudas fiscales o impositivas corresponde incluirlas en el rubro de cargas fiscales. Y también en este caso tenemos un rubro específico para los anticipos de clientes, que antes habíamos mencionado que pertenecían al grupo de las deudas comerciales. Bueno, la norma ha previsto en este caso un rubro específico para este tipo de pasivos. Luego tenemos los dividendos a pagar, que sería el rubro previsto para las deudas societarias. Y por último, para el grupo de otras deudas, tenemos el rubro otras deudas. Y también, así como están consideradas estas deudas exigibles, tenemos el rubro previsiones para aquellas deudas no exigibles o contingentes. Lo mismo
es decir, la misma estructura está prevista para el pasivo no corriente, tanto para las deudas no corrientes como para las previsiones no corrientes. Vamos a comenzar entonces con el análisis de cada uno de los rubros. Dijimos que el primero de los rubros eran las deudas comerciales. Estas deudas comerciales tienen vinculación con la compra de bienes y servicios que hacen a la actividad principal del ente. Es decir, estas deudas comerciales son deudas que contrae la empresa con terceros, denominados comúnmente proveedores de bienes o de servicios. Por ejemplo, supongamos que la empresa sea un supermercado, entonces todo lo que compra esta empresa en concepto de mercaderías y que tenga que abonar, ya sea en cuenta corriente o en forma documentada, constituirá una deuda comercial. También, si compra, por ejemplo, bienes de uso que son imprescindibles para el desarrollo de su actividad, como por ejemplo un rodado, y acude también a un financiamiento, la deuda, en este caso contraída para adquirir este rodado, formará parte integrante de este componente del pasivo deudas comerciales. Las deudas comerciales contraídas con proveedores de bienes que la empresa comercializa o produce, tienen como respaldo de esta operación la factura. Esta factura es emitida por el proveedor y esta factura puede ser impresa en soporte papel, cuya emisión es en este caso manual, o también puede ser emitida en forma electrónica y vía web. ¿Qué ventajas trae este tipo de facturación electrónica vía web? Genera un ahorro de papel, ahorro de gastos de impresión y envío de comprobantes, se puede realizar un almacenamiento digital y además esta factura puede ser enviada al cliente por correo. Estas deudas comerciales se generan por operaciones, dijimos, que realiza la empresa con los proveedores y pueden ser hechas, por ejemplo, en cuenta corriente. En este caso, si es que la operación de compra que realiza la empresa es realizada con esta modalidad, es decir, en cuenta corriente, entonces la cuenta que vamos a utilizar para reflejar este pasivo de deudas comerciales será la cuenta proveedores. Ahora, si esta operación es realizada en forma documentada, ya sea mediante la firma de un pagaré o de la entrega de un cheque de pago diferido, entonces las cuentas que vamos a utilizar para reflejar este pasivo de deudas comerciales serán la cuenta obligaciones a pagar o la cuenta cheque de pago diferido a pagar. Ahora bien, ¿cuándo se registra el pasivo? El pasivo se registra cuando se devenga la operación, esto es, en el caso de la compra de bienes, cuando se produce la transferencia de la propiedad de ese bien. Y en el caso de la prestación de servicios, cuando el proveedor presta estos servicios. Acá vemos un ejemplo donde comprador y vendedor son responsables inscritos en el IVA. Y tenemos en primer lugar un ejemplo de una operación realizada en cuenta corriente. En este caso, esta operación de compra de mercaderías en cuenta corriente está reflejando, por un lado, un aumento del activo por la incorporación de estas mercaderías al patrimonio de la empresa y un incremento del pasivo por la deuda que nace a favor del proveedor
por haberse pactado la operación de compra de mercaderías en cuenta corriente. Entonces, la registración será debitar la cuenta mercaderías para reflejar ese incremento de activos y, lógicamente, también en este caso, la cuenta IVA crédito fiscal, que también refleja un incremento del activo. Y acreditar la cuenta proveedores, que estaría reflejando un incremento en el pasivo. A continuación tenemos otro ejemplo de una compra de mercaderías en forma documentada, donde también vemos que en este caso, como se trata de operaciones que son realizadas a mayor plazo, ¿no es cierto?, el proveedor va a liquidar intereses por la financiación que está otorgando a la empresa. Entonces, en la registración no solamente vamos a debitar la cuenta mercaderías, sino también la cuenta intereses negativos a devengar por los intereses contenidos en la operación. Esta cuenta intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora del pasivo, por lo que refleja una disminución de pasivo. También vamos a debitar la cuenta IVA crédito fiscal por el IVA de las mercaderías y el IVA correspondiente a los intereses, y vamos a acreditar la cuenta documentos a pagar o cheque de pago diferido a pagar, según cómo se haya establecido esta operación, si mediante la firma de un pagaré o la entrega de un cheque de pago diferido. Y luego tenemos el asiento de devengamiento de estos intereses. Se devengarán estos intereses en el momento en que corresponda, debitando la cuenta intereses perdidos, que refleja un incremento en los egresos, y acreditando la cuenta regularizadora intereses negativos a devengar. Con lo cual, al acreditar esta cuenta, estamos reflejando un incremento del pasivo. ¿Cuándo se extingue el pasivo? El pasivo se extingue cuando se paga, es decir, cuando la empresa lo paga. Y en este caso, ese pago que hace la empresa puede ser total. Y por este pago, la empresa va a exigir un recibo, ¿sí? Ahora, esta operación de pago total refleja, por un lado, la disminución de ese pasivo que la empresa tenía con el proveedor y una disminución del activo que refleja la salida del efectivo o, por ejemplo, en el caso de que la empresa realice el pago con la emisión de un cheque, estaría reflejando la disminución de los fondos que la empresa posee en cuenta corriente. Ahora bien, este pago, además, también puede ser realizado en forma parcial. Entonces, en este caso, también, lógicamente, vamos a tener un recibo por ese pago parcial. Y al igual que en el caso anterior, vamos a reflejar con este pago una disminución de pasivo y una disminución del activo. Ahora, por la porción que queda sin pagar, la empresa debe acordar con el proveedor una refinanciación que va a tener involucrada el cálculo de intereses en función al plazo otorgado por el proveedor. Acá podemos ver un ejemplo de un pago realizado en término por la empresa. En este caso, vamos a debitar la cuenta proveedores o la cuenta documentos a pagar o la cuenta cheque de pago diferido a pagar, y vamos a acreditar la cuenta caja o banco cuenta corriente según cómo se haya realizado ese pago total de la deuda. Y luego tenemos un ejemplo de registración de un pago realizado fuera de término por la empresa, donde el proveedor, lógicamente, va a liquidar intereses por la mora. En este caso, vamos a debitar en el momento del pago la cuenta proveedores, cheque de pago diferido a pagar o documentos a pagar, según sea la forma de la operación, y también vamos a debitar los intereses. En este caso vamos a utilizar la cuenta intereses perdidos,
¿sí? Porque son intereses que ya están devengados al momento de realizar el pago. Vamos a debitar la cuenta IVA crédito fiscal correspondiente a esos intereses y vamos a acreditar la cuenta caja o banco XX cuenta corriente según se haya convenido el pago de la deuda, en efectivo o con cheque. Cuando se trata de deudas por la adquisición de servicios, debemos tener en cuenta el IVA con el cual están alcanzados dichos servicios, ya que, por ejemplo, hay servicios que se encuentran grabados con una alícuota diferencial del 27%, como en el caso de la luz y el agua, el teléfono y el gas, mientras que hay otros gastos o existen otros gastos que están alcanzados por la alícuota general del impuesto del 21%, como es en este caso del ejemplo el INSA. Entonces, en este caso tenemos lógicamente la documentación respaldatoria para devengar estos gastos. Debitamos las cuentas de resultado negativo correspondientes según sea el gasto. Debitamos también la cuenta IVA crédito fiscal por los IVA correspondientes a cada uno de estos gastos. Y vamos a acreditar para reflejar estas deudas comerciales que tiene la empresa por estos servicios, las cuentas luz y agua a pagar, teléfono a pagar, gas a pagar y LIMSA a pagar. Llegado el momento del pago, también vamos a registrar el pago de estos servicios. En este caso vamos a tener que debitar estas cuentas de pasivo con crédito a la cuenta banco XX cuenta corriente si es que ese pago fue realizado mediante cheque. El segundo rubro de la estructura del pasivo dijimos que era el rubro préstamos. Este rubro préstamo comprende las deudas que surgen por préstamos solicitados por el ente para aplicarlos a su actividad. Si es aplicado a su actividad principal, estamos refiriéndonos a la compra de bienes o servicios, pero también estos préstamos pueden ser solicitados para hacer por la empresa por otros motivos, como por ejemplo la compra de bienes que estén relacionados con su actividad secundaria. Este tipo de operaciones traen aparejado el pago de intereses, de gastos, de otorgamiento de estos préstamos y también, por ejemplo, gastos como los seguros. ¿Cuáles son los componentes de este rubro préstamos? Los giros en descubierto, los adelantos en cuenta corriente, los descuentos de documentos de la propia firma y los préstamos que la empresa pueda solicitar y que pueden estar garantizados con un aval de terceros mediante una prenda o una hipoteca. Veamos entonces cada uno de estos componentes. El primero, dijimos, era el giro en descubierto. Este giro en descubierto es la autorización que otorga el banco a la empresa para librar cheques sin tener fondos suficientes en su cuenta corriente y que el banco abonará, otorgando un plazo preacordado al momento de contratar la cuenta para saldar dicho importe. Es decir, supongamos, en este caso, la empresa posee una autorización para girar en descubierto por 4.500 pesos, pero resulta que la empresa posee en su cuenta bancaria un saldo de 2.000 pesos y en esta oportunidad emite un cheque para pagar o cancelar su obligación con un proveedor por 3.500 pesos. Podemos observar
que el importe de este cheque no puede ser cubierto con los fondos que tiene depositados la empresa en su cuenta corriente. Entonces, en el momento de realizar este pago, la empresa registra debitando la cuenta proveedores por 3.500 para cancelar esta obligación y acredita la cuenta bancos XX cuenta corriente por el cheque emitido de 3.500 pesos. Ahora bien, si nosotros mayorizamos esta cuenta, banco XX cuenta corriente, nos va a quedar con un saldo acreedor de 1.500 pesos, lo cual no es correcto. Por ende, debemos hacer otra registración a efectos de que ese saldo de 1.500 pesos quede reflejado en la cuenta que corresponde, que en este caso es la cuenta banco XX giros en descubierto. Entonces, el asiento es debitar la cuenta banco XX cuenta corriente para dejar saldada esta cuenta por 1.500 pesos y acreditar la correspondiente cuenta de pasivo banco XX giros en descubierto. Dijimos que el otro componente de este rubro préstamos eran los adelantos en cuenta corriente. Esta es otra modalidad en la que el banco acredita en la cuenta corriente de la empresa el importe que la empresa necesita. Es decir, es un crédito otorgado a corto plazo a través de la cuenta corriente. Existen dos clases de adelantos en cuenta corriente: los que se realizan con contrato y los que se realizan sin contrato. Los que se realizan con contrato, en este caso, interviene lógicamente el cliente y el banco, pero se realiza este adelanto a través de un documento legal firmado por las partes, donde se estipulan las condiciones del adelanto, como ser el monto, el plazo y el interés. Cuando este adelanto es realizado sin contrato, más bien es una atención que otorga el banco a sus mejores clientes, otorgándoles un sobregiro para cubrir ciertas operaciones o necesidades de los clientes. Pero lógicamente, en cualquiera de estas dos modalidades de adelanto, el banco realiza una calificación de riesgo previa, es decir, le pide a la empresa una manifestación de bienes o los últimos estados contables y además realizará una evaluación de la solvencia y liquidez de la empresa. Acá tenemos un ejemplo de registración de un adelanto en cuenta corriente otorgado por la institución bancaria de 50.000 pesos. Y en este caso, la registración que deberemos hacer, digamos, o que la empresa debería realizar, será debitar la cuenta bancos XX cuenta corriente para reflejar la acreditación de este adelanto en su cuenta corriente por 50.000 pesos y tendrá que acreditar la cuenta adelantos en cuentas corrientes para reflejar esta deuda asumida con la institución financiera. Una vez vencido el plazo acordado, el banco va a debitar el importe correspondiente de la cuenta corriente de la empresa, pero será el importe del adelanto realizado más los intereses y gastos involucrados en la operación. Entonces, la registración, suponiendo que sea el vencimiento de esta obligación el 31 de agosto, o bien podría ser inclusive una fecha bastante cercana al otorgamiento del adelanto, dado que estos créditos, digamos, el banco los otorga a corto plazo, muy corto plazo. Entonces, el asiento será debitar la cuenta adelantos en cuenta corriente, que estaría reflejando la cancelación de esta obligación, de este pasivo. Debitaríamos la cuenta intereses y gastos y comisiones bancarias.
también la cuenta IVA crédito fiscal por el IVA correspondiente a estos intereses y gastos y, como dijimos recién, acreditar la cuenta XX, cuenta banco XX, cuenta corriente para reflejar el débito realizado por el banco por el adelanto otorgado a la empresa. Otro de los componentes del rubro préstamos dijimos que eran los descuentos de documentos de la propia firma. En este caso, el banco otorga un crédito a su cliente sobre la base de pagarés que se firman directamente a la orden del banco. El trámite se inicia con una solicitud presentada al banco juntamente con una manifestación de bienes o los estados contables de la firma, y al concederse el préstamo, el cliente firma el pagaré a la orden del banco por el monto acordado y conforme al plazo estipulando, quedando el pagaré en poder del banco. Luego se acredita el importe, es decir, el banco acredita el importe neto en la cuenta corriente. ¿Por qué decimos el importe neto? Porque el banco va a acreditar el importe neto de los intereses y de los gastos bancarios involucrados en esta operación. Acá vemos un ejemplo de un descuento de documentos de la propia firma realizado por la empresa, donde para registrar este tipo de operación vamos a tener que debitar la cuenta banco XX cuenta corriente para reflejar el crédito, la acreditación del monto neto que mencionábamos recién, en este caso por 20.000 pesos. Vamos a debitar la cuenta intereses negativos a devengar por 1.000 pesos, que son los intereses que nos está cobrando el banco por este otorgamiento del crédito, que van a devengarse en función del plazo convenido con el banco. También vamos a debitar los gastos bancarios por el otorgamiento de este préstamo de 200 pesos y el correspondiente IVA crédito fiscal de los intereses y de los gastos bancarios. Y vamos a acreditar para reflejar el pasivo asumido por la empresa con la institución bancaria la cuenta obligaciones a pagar bancarias por el pagaré firmado por la empresa a favor del banco. Llegado el momento de cumplimiento de este plazo otorgado por el banco, vamos a proceder a devengar los intereses, debitando la cuenta, como siempre, intereses perdidos y acreditando la cuenta regularizadora, intereses negativos a devengar. En este caso, esta cuenta regularizadora está regularizando el pasivo obligaciones a pagar bancarias. Y por último, debemos registrar también el pago efectuado. En este caso, vamos a cancelar este pasivo, debitando la cuenta obligaciones a pagar bancarias y acreditando la cuenta banco XX cuenta corriente. Luego tenemos los préstamos. Dijimos que la empresa podía solicitar préstamos a la institución financiera y que estos préstamos podían ser garantizados, por ejemplo, con un aval de terceros. En este caso, el garante de este préstamo es una persona de confianza y solvente de la empresa y se requiere para este tipo de operaciones la conformidad escrita del garante. También dijimos que este tipo de operaciones de préstamo la empresa lo podía realizar garantizando la operación con una prenda. Y en este caso, la garantía en una prenda recae sobre bienes muebles. Ahora,
Existen dos tipos de prendas. Por un lado, la prenda común o prenda sin registro, o también llamada prenda con desplazamiento, que se instrumenta ya sea mediante un instrumento público o privado y recibe el nombre de contrato de prenda. Cuando se trata de una prenda común o sin registro, la prenda recae sobre bienes muebles no registrables, como por ejemplo los muebles o joyas. En este caso se exige la entrega de la cosa al acreedor, por eso la prenda es con desplazamiento. Ahora, cuando realizamos una prenda con registro, ¿sí? Decimos que es con registro porque este tipo de prenda se registra o debe ser inscrita en el Registro Nacional Prendario. Y esta prenda es una prenda sin desplazamiento. De ahí su nombre, o de ahí es que es conocida también con el nombre de prenda fija. Y este tipo de prenda se realiza, ¿no es cierto?, sobre bienes muebles registrables, como por ejemplo rodados o maquinarias. También existe una prenda denominada prenda flotante, en cuyo caso la garantía recae sobre mercaderías, materias primas de un comercio o una fábrica, es decir, que en este caso se trata de cosas fungibles. Y además tenemos también una prenda especial denominada prenda agraria, donde en este caso la garantía recae sobre semovientes, sobre frutos o productos de esta actividad. En este caso, esta prenda agraria está regida por una ley especial. Otra forma de garantizar una operación de préstamos es con una o mediante una hipoteca. En este caso, esta garantía recae sobre bienes inmuebles, ya sean terrenos o edificios. Y este tipo de garantía debe ser instrumentado mediante escritura pública. Y esta garantía, además, debe ser inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Acá tenemos un ejemplo de un préstamo hipotecario solicitado por la empresa a devolver en 50 cuotas mensuales. Tenemos como documentación respaldatoria, en este caso, la liquidación del préstamo y también la escritura pública, porque este préstamo la empresa lo está solicitando para adquirir un inmueble. Entonces, por eso es que la documentación respaldatoria debe ser hecha por una escritura pública, donde va a constar las características de la operación, va a constar la garantía hipotecaria y va a estar perfectamente identificado cuál es el inmueble que se está adquiriendo y sobre el cual recae esta garantía hipotecaria. Entonces, en base a esta documentación, la registración que corresponde hacer será debitar la cuenta banco XX cuenta corriente, ya que el banco acreditará el importe del préstamo otorgado en la cuenta corriente de la empresa. Vamos a debitar la cuenta intereses hipotecarios negativos a devengar, cuenta regularizadora del pasivo banco XX préstamo con garantía hipotecaria. Esta cuenta que vamos a acreditar refleja el pasivo asumido por la empresa a favor de la institución financiera. En este caso, 850.000 pesos. Es decir, tenemos que el banco, en este caso, acreditó en la cuenta corriente de la empresa un importe de 800.000 pesos y que los intereses involucrados en esta operación de préstamo hipotecario alcanzan un monto de 50.000 pesos.
Ahora bien, luego de acreditado este monto en la cuenta corriente, la empresa procede a realizar la compra del inmueble. Entonces, para dar ingreso del inmueble al patrimonio de la empresa, debemos registrar a la cuenta edificio y a la cuenta terrenos la proporción que corresponda según sea el inmueble de que se trate. Y acreditar la cuenta Banco XX cuenta corriente, ¿sí?, por 800.000 pesos, que es el total del valor del inmueble. Cuando llega el vencimiento de la primera cuota, lo que corresponde hacer es lo siguiente. Supongamos que este vencimiento esté previsto para el día 31 de agosto, entonces en esta oportunidad lo que debemos hacer primero es ir devengando los intereses contenidos en esta operación. Entonces, vamos a devengar los intereses correspondientes a la primera cuota. Dijimos que el interés total de la operación era por un monto de 50.000 pesos y que este préstamo debía devolverse en 50 cuotas mensuales. Es decir, entonces, que el interés contenido en cada cuota es de 1.000 pesos. Por eso debitamos la cuenta intereses hipotecarios perdidos por 1.000 pesos y acreditamos la cuenta regularizadora intereses hipotecarios a devengar por 1.000 pesos. Luego, lo que corresponde hacer es cancelar el pasivo que habíamos registrado el día 1 de agosto por la porción correspondiente a la primera cuota de capital. En este caso, el préstamo fue otorgado por un monto de 800.000 pesos. Si lo dividimos por 50 meses, obtenemos que el capital contenido en la cuota es de 16.000 pesos y dijimos además que el interés contenido en la cuota era de 1.000, es decir, que tenemos una cuota por un total de 17.000 pesos. Por ello es que debitamos la cuenta Banco XX Préstamos con Garantía Hipotecaria por 17.000 pesos, que sería el monto de la primera cuota. Además, vamos a debitar la cuenta IVA crédito fiscal correspondiente al IVA del interés de la primera cuota, que en este caso es de 210 pesos, y vamos a acreditar la cuenta Banco XX cuenta corriente por el total de la cuota con IVA incluido, que es de 17.210 pesos. En este caso, el pago de las cuotas se realiza mediante débito. El banco cobra, digamos, las cuotas mediante débito en la cuenta corriente de la empresa. El tercer rubro de la estructura del pasivo es el rubro de remuneraciones y cargas sociales. Pero el estudio o desarrollo de este rubro se realizará en una clase especial. Entonces vamos a pasar a considerar el cuarto rubro de la estructura del pasivo, que es el de cargas fiscales. Este rubro dijimos que se refiere a los impuestos, tasas y contribuciones que constituyen aportes que las personas físicas y jurídicas efectúan al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, para el mantenimiento de sus actividades. En este caso, los impuestos se destinan a la financiación de servicios de tipo general, como por ejemplo educación, salud, etc. Se ingresan al Estado en función de la renta, del consumo y el patrimonio de los contribuyentes, pero sin recibir una contraprestación directa por ello. Las tasas responden a prestaciones específicas, como por ejemplo el alumbrado, barrido, limpieza o recolección de residuos, que afectan o benefician especialmente a un determinado sujeto. Y la cuantía de estas tasas dependen o están calculadas en base al costo del servicio. Esta tasa corresponde a una, digamos, al Estado municipal.
¿sí? Se contribuye en este caso al Estado municipal. Mientras que en el ejemplo anterior de los impuestos puede ser tanto al Estado nacional como al Estado provincial. Así, por ejemplo, tenemos que en este caso el organismo recaudador de los impuestos nacionales es la Administración Federal de Ingresos Públicos, y en este caso vamos a analizar el impuesto al valor agregado, cuya cuenta, o sea, que refleja el pasivo por este impuesto, es la cuenta IVA saldo a pagar. Lo mismo con el impuesto a las ganancias, que también se trata de un impuesto nacional, y la cuenta que vamos a utilizar en este caso para reflejar el pasivo o la deuda por este impuesto es la cuenta impuesto a las ganancias a pagar. Lo mismo ocurre con otro impuesto que se denomina impuesto a la ganancia mínima presunta, donde vamos en este caso a utilizar la cuenta impuesto a las ganancias mínimas presuntas a pagar para reflejar el pasivo en concepto de este impuesto. Ahora, con respecto a los impuestos provinciales, el órgano recaudador en este caso es la Dirección Provincial de Rentas, y vamos a analizar, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. La cuenta que vamos a utilizar para reflejar el pasivo por este impuesto es la cuenta impuesto sobre los ingresos brutos a pagar. También tenemos en este caso otro impuesto que es el impuesto de sellos. La cuenta a utilizar será la cuenta impuestos a los sellos a pagar, y también el impuesto automotor. La cuenta es la cuenta impuesto automotor a pagar. En este caso se trata de un impuesto provincial, pero cuyo organismo recaudador en este caso no es la Dirección Provincial de Rentas, sino la municipalidad. Y como tasas que la empresa deberá contribuir, digamos, serán las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, y la cuenta que reflejará la deuda que pudiera tener la empresa por este concepto será tasas de alumbrado, barrido y limpieza a pagar. Y lo mismo ocurre con la tasa de habilitación municipal a pagar. Acá tenemos, o podemos observar en esta diapositiva, cómo se realiza la determinación del impuesto al valor agregado. Este impuesto es un impuesto, dijimos, nacional, que grava el consumo y recae sobre el consumidor final, que es el último eslabón de la cadena. En la liquidación de este impuesto mensual intervienen dos componentes. Uno es el IVA débito fiscal, que se genera por las ventas, y el otro componente es el IVA crédito fiscal, que se genera por las compras, ambas con ventas y compras de bienes y servicios. Para determinar la posición mensual ante el IVA, debemos realizar la diferencia entre el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. Y entonces, puede ocurrir que si el IVA débito fiscal es menor al IVA crédito fiscal, vamos a obtener un saldo a favor. En este caso, la empresa va a obtener un saldo a favor de IVA. Mientras que si el IVA débito fiscal es mayor que el IVA crédito fiscal, entonces en este caso la posición va a arrojar un saldo a pagar en concepto de IVA que va a integrar este pasivo de deudas fiscales. Acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza la determinación de este impuesto. Entonces dijimos que partíamos del IVA débito fiscal, lo comparábamos con el IVA crédito fiscal, es decir, detraíamos el importe del crédito fiscal y obteníamos un subtotal. En este caso podemos observar que el IVA débito fiscal es de 13.180 pesos y que el IVA crédito fiscal
y en un importe de 9.900 pesos, con lo cual nos queda un subtotal como concepto de saldo a pagar de 3.260 pesos. A este subtotal le vamos a restar o le vamos a deducir el IVA, saldo a favor que la empresa pudiera tener de un periodo ante el periodo anterior, en este caso 1.000 pesos, y también le vamos a detraer las retenciones de IVA, según lógicamente los comprobantes de retención que tenga la empresa, en este caso de 240 pesos. Esto nos da como resultado, en este caso, un IVA a pagar de 2.020 pesos. Es decir, que esta cuenta IVA a pagar será la cuenta que integre este rubro de cargas fiscales por 2.020 pesos. Acá tenemos la registración de esta determinación del impuesto al valor agregado que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, para registrar, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, contar con la documentación respaldatoria, que en este caso será el libro de IVA ventas, el libro de IVA compras y los comprobantes de retención. Y si hubiera, como en este caso, un saldo a favor del periodo anterior, bueno, pues este saldo a favor está reflejado en la declaración jurada del periodo anterior. Supongamos entonces que la liquidación de este impuesto corresponde al mes de julio. Entonces, a fin de mes, es decir, al 31 de julio, deberemos realizar la siguiente registración. Debitamos la cuenta IVA débito fiscal por 13.180 pesos, acreditamos la cuenta IVA crédito fiscal por 9.900 pesos, con lo cual ambas cuentas quedarán con saldo cero. Luego acreditamos la cuenta de IVA saldo a favor por 1.000 pesos y las retenciones de IVA por 240 pesos. Reflejando entonces la posición que nos daba un IVA a pagar por 2.020 pesos con la cuenta IVA a pagar de 2.020 pesos. Luego tenemos el impuesto sobre los ingresos brutos. Este impuesto dijimos que es un impuesto provincial que grava los ingresos generados por el desarrollo de actividades económicas a título oneroso. Este impuesto está reglamentado por el Código Fiscal y la Ley Impositiva Provincial, pero que ustedes van a estudiar más adelante. Lo único que vamos a hacer en este caso es ver cuál es la mecánica de liquidación de este impuesto mensual. Vamos a tomar primero de los libros mayores algunas cuentas que intervienen en la determinación de este impuesto. ¿Cuáles son esas cuentas? La primera de ellas son las ventas netas. ¿Por qué decimos ventas netas? Porque son ventas netas de IVA en este caso. En el ejemplo, 58.000 pesos para las ventas netas. Luego le vamos a sumar los intereses ganados o intereses devengados en el periodo, que en este caso ascienden a un total de 1.200 pesos, y también le vamos a adicionar, si es que la empresa tuviere, los alquileres ganados o alquileres devengados en el periodo, en este caso por 1.000 pesos. Estos tres conceptos están siendo considerados porque conforman lo que son conceptos que conforman lo que se denomina base imponible del impuesto, es decir, integran la base imponible del impuesto, están alcanzados por este impuesto sobre los ingresos brutos. Pero así como estos conceptos están alcanzados por el impuesto, también existen otros que no están alcanzados por el impuesto o no conforman su base imponible, por lo cual deberemos detraer estos conceptos que son los descuentos y bonificaciones otorgadas, en este caso por un total de 410 pesos. Así, de esta manera, obtenemos la base imponible del impuesto, que nos da, en este caso, 59.790 pesos. A esta base imponible le vamos a aplicar la alícuota general del impuesto, que en este caso es del 3%, y obtenemos de esta manera el impuesto sobre los ingresos brutos devengado en el periodo, es decir, 1.793 pesos con 70 centavos.
Al igual que en el caso del IVA, también vamos a detraer de este impuesto de vengado el saldo a favor que la empresa pudiera tener de un periodo anterior, en este caso 200 pesos, y vamos a deducir o detraer las retenciones del impuesto al valor agregado en base a los comprobantes respectivos por 185 pesos. Y de esta manera obtenemos el impuesto a los ingresos brutos a pagar, en este caso de 1.408 pesos con 70 centavos, que es el pasivo que va a estar reflejado en esta cuenta de impuestos sobre los ingresos brutos a pagar y que va a integrar el rubro cargas fiscales. Acá tenemos una liquidación de este impuesto, es decir, la registración contable de la liquidación de este impuesto, que es mensual, y que supongamos corresponde también al mes de julio. Entonces, al finalizar el mes, es decir, al día 31 de julio, la empresa debe efectuar la registración del devengamiento de este impuesto. Para ello, va a realizar la siguiente registración. Va a debitar el impuesto sobre los ingresos brutos, cuenta de resultado negativo, que está reflejando un incremento en los egresos por los 1.793 pesos con 70 centavos, suponiendo que este sea el impuesto de vengado del mes de julio. Vamos a acreditar la cuenta impuesto sobre los ingresos brutos, saldo a favor, si es que la empresa tuviera un saldo a favor de un periodo anterior. También vamos a acreditar las retenciones de ingresos brutos que la empresa tenga a su favor en este periodo, en este caso por 185 pesos. Ambas cuentas acreditadas están reflejando una disminución del activo. Y por último vamos a acreditar la cuenta impuestos sobre los ingresos brutos a pagar, que está reflejando el pasivo asumido por la empresa en concepto de este impuesto. Con este tema finalizamos esta clase y el resto de los componentes del pasivo será, como ya dije, estudiados o analizados en otra clase. Gracias por su atención.